Amado Ají, amada Ajot, los grandes Kadoshim a través de la Kitbe Hakodes nunca se jactaron. Dice en Shilas, del libro de Lucas, del Perek 5, Pasuk 8. Qué tan bueno soy, pero apártate de mí, Adón, porque soy hombre pecador. Ese es el auténtico lamento de un verdadero seguidor o creyente en Yahshua HaMashiach. El Sholiach Shaulo comparte con nosotros en el Sefer de la carta a los Romanos del Perek 7 la intimidad de su propia lucha. Pone de manifiesto la emoción personal. Me gusta la honestidad personal del Sholiach Shaulo. Quiero más de nosotros los predicadores que en nuestros días fuéramos honestos. ¿Qué sucede con el creyente cuando peca? Lo que vemos en la carta a los Romanos del Perek 7 es el creyente maduro y la forma en que responde al pecado que habita en él. Nunca he conocido a un creyente o seguidor de Yahshua totalmente sin pecado. Y tampoco lo tenía el apóstol Yohanan o los demás Sholiachim, ni tampoco lo tenía Shaulo. Incluso hacia el final de su vida, el Sholiach Shaulo declaró la misma lucha, tal como lo dice en Filipillín del Perek 3 y los Pasukim 12 al 16. Ahora bien, en la carta a los Romanos del Perek 7, el Sholiach Shaulo sigue siendo un pecador, no importa cuánto carácter podría tener. Sin embargo, Shaulo nos revela a nosotros en este Perek su propia experiencia cuando peca. Esto es agonizante para el Sholiach. Dice en el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Él no quiere pecar. De hecho, el deseo está ahí para resistir la tentación, pero él falla. Él no quiere pecar, pero es débil en la carne, dice en el Pasuk 16. Cuando Shaulo piensa en el pecado, él reflexiona, nada bueno vive en mí, en el Pasuk 18. Y él razona, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, en el Pasuk 18. Esto es muy claro en este verso. El Sholiach no niega su responsabilidad personal porque él sabe que él es el que pecó. No es un producto de su engañada imaginación. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. En el Pasuk 19. ¿Cuál es el problema de Shaulo? El pecado. Es el pecado que mora en mí, en el Pasuk 20. El principio del pecado está en el trabajo. Yo peco a pesar que he sido regenerado espiritualmente. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Pasuk 20. La vieja naturaleza le lleva al pecado, incluso cuando él no quiere. Hay dentro del Sholiach Shaulo un poder del mal que es demasiado fuerte para él porque está esclavizado al pecado y es un prisionero. Él es llevado cautivo por el pecado. El pecado no fue erradicado cuando Shaulo nació de nuevo. Estos hechos no dieron licencia a Shaulo para pecar. Sin embargo, tampoco nos dan libertad de pecar. Esto no es característico de su vida, sino la excepción. Normalmente, él vive en éxito. El énfasis que está haciendo Shaulo es que si el creyente peca y cuando lo hace su conciencia está viva del horror de la misma. No le importa a Shaulo que esto es ocasional, sino que es motivo de preocupación para el que sucedió en absoluto. Qué trágico cuando los seguidores de Yahshua HaMashiach no ven la gravedad de sus pecados y viven en la facilidad. Nadie es tan ciego como persona que no verá y se arrepentirá de sus propios pecados. El Sholiach Shaulo comparte la intimidad de su propia lucha personal y revela sus propios esfuerzos para vivir de una manera agradable al Adbacados Yahweh Malkeino. Me gusta cómo el Sholiach Shaulo, ya que se puede identificarse con nosotros. Estas son las emociones y las respuestas de un creyente en Yahshua maduro, revelando su propia experiencia ante el Adbacados Yahweh. Desgraciado de mí. No suena como una persona no regenerada. Estas son las palabras de alguien que es creyente y sensible a la obra del Ruach HaKodesh en su Leb. Él es consciente de su imposibilidad de hacer siempre lo que es correcto. El Sholiach quiere hacer lo correcto, pero no puede hacerlo en su propia fuerza. Cada creyente en Yahshua fervoroso avanza en la semejanza a Mashiach, pero no puede llegar a la perfección. ¿Por qué no? Porque se vendió al pecado, lo llevamos sobre nosotros, nos impide ser perfectos. El punto al que Shaulo nos conduce es que entre más crezcamos en la semejanza de Mashiach Yahshua, más claramente nosotros nos damos cuenta de que fallamos en cumplir los altos estándares que Yahweh establece ante nosotros como creyentes. Este hecho nos obliga a mirar a Yahshua y la fuerza que da en su Rúa para vivir la vida exitosamente en Yahshua. ¿Quién me librará? Nadie puede. Pero Yahshua HaMashiach, sí. Toda Rabá sea a nuestro Adbacados Yahweh Malkeinu por Yahshua HaMashiach nuestro Adón. Adba Yahweh da el éxito a través de Yahshua HaMashiach. Yahweh ha proporcionado todo lo que necesitamos en la persona y obra de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y Él seguirá haciéndolo. Solo Yahshua HaMashiach puede darnos el éxito. Solo en Él está nuestra salvación. Barú, 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 barú. Adbacados Yahweh Malkeino. Y barú Suben Yahshua HaMashiach. Amados Ajín,
Que la verajot de nuestro advocados Yahweh Malkeinu sea con todos vosotros. Les habla su ají, Yamil Díaz. Shalom Aleichem.